Ahora sí. Bueno, buenos días, maestra y compañeros. Mi nombre es Ana y hoy vengo a exponerles sobre la editorial. Editorial es un tipo de empresa que se encarga de la publicación y distribución de escritos. El término editorial tiene tres grandes usos o significados como adjetivo. El concepto se refiere a aquello perteneciente o relativo a los editores o las ediciones. Un editorial, por otra parte, es un artículo periodístico no firmado que presenta, que presenta un análisis y, por lo general, un juicio sobre una noticia de gran relevancia. Se trata de una nota que refleja una línea ideológica y la postura del medio de comunicación sobre el asunto en cuestión. En este sentido, la editorial también es un género. Editorial es una columna de opinión en la que se expone el punto de vista del medio de comunicación, que es el periódico, no de quien lo escribe, es decir, el periodista. Al igual que la columna de opinión debe ser objetiva, argumentativa, informativa y muy clara. Aquí los periodistas deben ser especialistas en el tema a tratar. Y lo más importante, adquirir una fuente de información confiable, ya que no pueden escribir algo de lo que no se está completamente seguro. La editorial es uno de los tantos géneros periodísticos, pero que se caracteriza principalmente por su subjetividad. Si lo comparamos con el género noticia, por ejemplo, ya que es la opinión colectiva de un medio de comunicación, que de un diario más comúnmente, y que sigue la línea ideológica de este sobre un hecho periodístico de la actualidad, que demanda la opinión, explicación y la valoración del medio sobre él. Características principales. No lleva firma, no se dirige en primera persona, siempre se dirigirá con el pronombre nosotros. La opinión respecto a algún tema siempre se verá reflejado desde el punto de vista del periódico. Siempre el editorial buscará producir en sus escritos pensamientos críticos y argumentativos sobre los lectores. El editorial tiene una posición estable frente a los hechos y, por último, generar contradicciones y opiniones diferentes sobre un tema en específico. Lo que se debe tener en cuenta a la hora de escribir un editorial: A. Fijación del objetivo para que se escribe. B. Naturaleza de la publicación donde se escribe. C. Tipos de lectores a quienes se busca llegar, para quien se escribe. Tipos de editoriales. Edi explicativos. Explican, no se deduce la opinión directamente. Es aquella que básicamente se dedica a exponer y detallar toda una relación de hechos sin que en ningún momento se pueda deducir opiniones concretas sobre un hecho. Tesis u opinión. Hay una clara opinión a favor o en contra. Bajo dicha denominación se encuentran los en los que se intenta mostrar de manera clara y palpable toda una relación de hecho, perdón, de manera clara y palpable la opinión a favor o en contra de hecho o persona determinada. Informativos. Su intención es dar a conocer el tema. Se dirige al conocimiento o la percepción. Interpretativos. Promueve causas, efectos, conjeturas. En este caso, podemos ver que se caracteriza porque es aquella que incluye desde causas o efectos hasta conjeturas o percepciones sobre un hecho o cuestión. Acción y convencimiento. Ambos intentan persuadir la opinión ya formada del lector. Mover al lector es el principal objetivo que persigue este tipo editorial, es decir, intentar conseguir que el receptor de la misma actúe y adquiera conciencia muy clara acerca de lo que se está contando. Y bueno, como conclusión,
Como conclusión, la editorial puede ser una empresa que se encarga de publicar algún escrito, o también puede ser un género periodístico que se encarga de dar la opinión sobre el mismo. Gracias. Buenos días, maestra y compañeros. Mi nombre es Ana y hoy les voy a hablar sobre el ensayo. Al escuchar la palabra ensayo, muchas veces pensamos que es algo que se intenta, se prueba o se trata de hacer. Pues a nivel literario, este funciona exactamente igual. Es dar una opinión personal con sentido crítico sobre un tema e intentar demostrar el por qué se tiene esa opinión. Un ensayo puede realizarse sobre cualquier tema, ya sea política, literatura, cine, moda, sobre cualquier tema. Y la extensión de un ensayo depende del autor, pues lo concluirá cuando haya aportado las razones que considere suficientes para validar su opinión, aunque la brevedad siempre será un valor agregado en un buen ensayo. A manera de evaluación académica, los ensayos permiten conocer qué tanto se comprendió un tema y la opinión que éste se generó en los alumnos. La redacción de los ensayos es válida tanto como si se hace en primera como en tercera persona, pero la más común es hacerla en tercera persona. Antes de redactar un ensayo, es recomendable primero hacer un borrador, ya que eso le puede ayudar a darle estructura según las ideas que uno quiere aportar. Es importante aclarar la posición y la opinión que se va a tratar, ya que va más allá de un no o es malo o me gusta o no me gusta, sino que hay que demostrar y argumentar el por qué es bueno o malo sobre lo que se va a hablar. El ensayo es un tipo de texto escrito en prosa que explora, analiza y evalúa un tema. Se considera un género literario comprendido dentro del género didáctico. Un ensayo es un tipo de escritura que expone una serie de argumentos y reflexiones sobre un tema concreto para el autor. Su finalidad es expresar su propia opinión basada en investigaciones y conocimientos personales. El ensayo es un escrito libre. Esto quiere decir que el tema que se trate será elegido por el escritor según sus gustos. Y el ensayo permite manifestar al autor sus ideas y pensamientos sin tener que preocuparse por utilizar una ya determinada. Las características clásicas más representativas de los ensayos son que es un escrito serio y fundamentado que sintetiza un tema significativo. Su finalidad es argumentar una opinión sobre el tema o explorarlo y presenta argumentos y opiniones sustentadas. Por otra parte, el concepto ensayo se ha extendido a otros ámbitos de expresión fuera de la literatura, como por ejemplo un ensayo fílmico, que es una película centrada en la evolución de una idea. Existen varios tipos de ensayos, pero hay 4 que son los que suelen ser más comunes, que es el argumentativo, el crítico, el científico y el literario. Ahora voy a definir cada uno de ellos. El ensayo argumentativo es en el que el autor expone diversos argumentos que se pueden debatir y que sirve para justificar una declaración. Con propósito, persuadir o convencer al lector sobre un punto de vista determinado. El ensayo crítico es un texto donde se presentan reflexiones personales bien estructuradas y argumentos acerca sobre un tema. El objetivo no es que el lector esté de acuerdo con el autor, pero que sí pueda leer un texto que tenga el cuidado de destreza mental con el que ya está elaborado, las ideas y los planteamientos. El ensayo científico es relativamente breve, dedicado a un tema en concreto, que implica su profundización y síntesis, donde el autor expresa ideas o punto de vista a partir de una información objetiva. El ensayo literario, que se caracteriza por su amplitud al tratar temas
y es un texto donde se combinan las experiencias del ensayista, los ámbitos de estudios, las opiniones de una persona, muestra interés en la literatura. El ensayo filosófico es un texto reflexivo en el que el autor expone y analiza diferentes temas éticos, religiosos o, como su nombre lo dice, temas filosóficos. El ensayo descriptivo, en este tipo de texto, el autor expone toda la información recogida a lo largo de un análisis para intentar explicar un caso de estudio. Bueno, el ensayo expositivo es aquel que se caracteriza por brindar al lector una explicación detallada de un tema determinado y que tiene una clara finalidad didáctica. Las partes del ensayo. Este tiene introducción, el desarrollo, las conclusiones y los anexos. En la introducción deben quedar dos cosas claras, que es la presentación que se va a abordar y la forma en que será enfocada por el autor. Debe exponer el tema de una forma que consiga captar la atención del lector, ya que esto permitirá que el lector quiera seguir leyéndolo hasta el final. En esta primera parte se mostrará el tema y la postura que se tiene sobre el mismo. El desarrollo, en esta parte se abarca el contenido principal del ensayo. Es importante que todas las ideas que se expongan estén entrelazadas entre sí para que exista una coherencia. Una vez captada la atención del lector, hay que planear y argumentar determinadas cuestiones relacionadas basándose en otras fuentes como libros, medios digitales, entrevistas o revistas. El desarrollo del cuerpo será la parte más extensa del ensayo. Esta representará el 80% del mismo, por lo que será necesario resumir toda la información que queremos exponer en él. Es importante que todas las ideas, sí, que haya coherencia. La conclusión es la parte final del ensayo que servirá para reforzar la idea expuesta anteriormente. En esta parte se resumirán, por un lado, los argumentos más relevantes y por otro, dejar totalmente claro cuál es la postura final. La conclusión debe ser breve y concisa. Imaginemos que tenemos un ensayo de una página, por ejemplo. Entonces, la conclusión será de unas 3 o 4 renglones. En cambio, si es más extenso, como de unas 20 páginas, necesitará una conclusión de al menos 3 páginas o 2. Los anexos. La mayoría de los ensayos incluyen una bibliografía, una sección de recursos y anexos donde el lector puede ampliar la información o contrastarla. La realidad es que todas las clases de ensayo engloban el mismo concepto, ya que se trata de exponer una idea basada en ciertos argumentos e investigaciones, añadiendo también un sentido crítico. En todos los ensayos se juzga un tema específico. Los pasos para escribir un ensayo sería que primero hay que seleccionar el tema del que se va a hacer el ensayo. Realizar una investigación bibliográfica previa a la escritura del ensayo, definir el tipo de ensayo a redactar, organizar las ideas y plantear una tesis o hipótesis que es el origen del ensayo. Gracias. Mi nombre es Mario y voy a hablar sobre la síntesis. La síntesis, bueno, la síntesis inicia como una composición o arreglo. Es un sustantivo femenino, derivado de la palabra griega síntesis, que se refiere a arreglo o composición. En sí, una síntesis puede ser un resumen,
un, mu- un sumario, una sinopsis o decir una descripción abreviada de contenido más importante de un determinado tema. Es decir, que de este, y que la síntesis es lo que viene siendo sacar la idea principal de, de un determinado tema. Síntesis, Mario. Eh, Síntesis. sí, sí, No es en síntesis. síntesis. No es síntesis, Nada que es síntesis. me pego en el caso. Tranquilo. Ah, la síntesis de un texto. Eh, es decir, un resumen del texto original donde solo se consideran los principales temas o ideas abordadas por el autor. Es decir, eh, la idea principal que el autor de ese tema quiere, quiere que los lectores le entiendan. Eh, en, en de la enseñanza tradicional, la síntesis es el acto de abordar las ideas principales de los y los puntos de conexión de un determinado elemento, eh, eh, elección. En sí, de un texto viene siendo un resumen que hacemos de cualquier tipo de tema. Tipo de síntesis. A continuación miraremos cada uno de los tipos de síntesis conocidos. La síntesis literaria es un escrito donde se den las ideas principales de un texto. A decir de resumen, este presenta la ideas generales del autor, por lo tanto, casi siempre es el lector quien la publica. Esto, la síntesis literaria viene siendo como si todo lo que le das de entender al lector y, y hace que la idea que él tiene sobre ese tema se haga pública. Eh, la síntesis química es posible establecer entre los diversos tipos de síntesis a un de, de, tan diferentes como la literatura con con la química. Un factor predominante, la generación de un nuevo producto a partir de diversos elementos. Eh, el matiz es que ya, ya viene siendo eh, o sea, ya no viene siendo un poco más sobre la literaria o del texto. Viene siendo más parte de crear nuevas partes de la síntesis de elementos precursorios. Ma, sí, la síntesis orgánica.